replicar, ¿sí o no? Dice, correcto. Pero, ¿qué significa replicarse entonces en ese caso? Muy bien. O a partir de que entonces vamos a tener todas esas copias de genoma viral que se tienen que encapsular para producir la nueva progenie viral. ¿Qué me dice? Y estamos por el momento en el ARN con la diapositiva. Dime. Tengo una pregunta, no sé si sea muy obvia, pero... Todas las preguntas son válidas, no hay problema. La célula infectada, ¿solo va a producir proteínas virales o además de eso, en su división celular, sus hijas ya también tienen el virus? Bien. Tu pregunta es que si se infectó una célula y esa célula infectada se divide, ¿sí o no? Las hijas de esa célula infectada van a estar infectadas. O esas células infectadas ya no se dividen y se mueren. Normalmente, ¿qué se necesitaría? Cambiando un poquito tu pregunta, ¿qué se necesitaría para que una célula infectada, si logra dividirse, para que se divida y las progenies o las hijas de esa célula conserven el genoma viral? ¿Qué se necesitaría? Sí. Para que una célula se divida y las hijas mantengan el genoma, por ejemplo, viral, el genoma tiene que ser parte del genoma viral, tiene que ser parte del genoma celular. ¿Qué significa? Como tú dices, que el genoma del virus se inserte en el cromosoma de la célula. Y a partir de ahí va a seguir produciendo progenie infecciosa. En el retrovirus pasa eso, ¿ya? Pero tengamos presente que la mayoría de las infecciones virales son agudas. ¿Qué significa? Que va a haber un periodo máximo de replicación, máxima producción de progenie, y luego el sistema inmune se va a encargar de eliminarlos. Entonces, esa infección aguda normalmente le va a durar 10, 12 días y pare de contar. Y luego hay aclaramiento viral, por lo tanto, no va a haber ese problema. Pero en el caso de los retrovirus, sí. ¿Listos? Entonces, ¿de dónde viene lo que se va a encapsular? Sí. Bueno, no sé si sea así, pero supongo que el virus de RNA tendrá una polimerasa especial para leer ese RNA. Eso es importante. Ojo, todos los virus con genoma ARN, el genoma tiene que codificar por una RD-RP. Todos. La diferencia, y lo vamos a ver más adelante, es que en el caso de los virus con genoma ARN de polaridad positiva, el virus como tal no necesita llevar la RD-RP. ¿Por qué? Porque el genoma funciona como mensajero y ahí se va a producir esa RD-RP. Por el contrario, los virus con genoma ARN polaridad negativa, la partícula viral, cuando se ensambla el genoma, cuando se va a producir la nueva progenie viral, tiene que encapsular, tiene que ensamblar también la RD-RP. ¿Listo? Esa es una gran diferencia. Los virus genoma ARN, la partícula viral no lleva RD-RP. Los virus con genoma RNA negativos, la partícula viral tiene que llevar la RD-RP. ¿Estamos? Entonces, para que sigamos, si tenemos RNA positivo para su replicación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Convertir el positivo en negativo para la replicación. El positivo lo convierte en negativo y desde el negativo se produce el positivo que se va a encapsular en la nueva progenie viral. ¿Estamos?
¿O tienen duda? Si es positivo, lo convierte en negativo. Y desde el negativo se produce el material genómico que se va a encapsular, que va a ser positivo. Entonces, pues, me quedó la duda con lo que acabamos de decir, la diferencia de las polímeras. Entonces, en este caso, el positivo convertirá el negativo y de nuevo el negativo a positivo con las polímeras que codificó primero con el mensajero. Que codificó exactamente. Entonces, ahorita vamos a ver. Entonces, como tiene mensajero, se convirtió en una proteína y en ella está la RDRP. Luego esa RDRP va a reconocer el positivo, lo convierte en negativo y desde el negativo produce más positivos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con el negativo? Todo lo contrario. ¿Sí o no? Lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Si es positivo, tiene que convertirlo en positivo y desde el positivo produce todo lo negativo que se va a encapsular. ¿Y quién hace todo eso? La RDRP. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces para el DNA de cadena sencilla o DNA de doble cadena? Para el DNA de doble cadena, pues la replicación que se lleva a cabo en la célula, ¿sí o no? Y para el de cadena sencilla, pues ya dijimos que tiene que convertirse en doble cadena y luego sigue doble. ¿Estamos? Bueno, si les quedó claro esto, no vamos a tener problema a continuación. ¿Dudas, preguntas? Dime. Quedaste en la luna. ¿Dónde quedaste en la luna y lo retomamos? Bueno, tengo dudas con lo de RD y RP. RD y RP, ajá. ¿Qué es eso? Ajá. Mira, les dije, la RD-RP es la RNA o la ARN polimerasa dependiente de ARN. RD-RP. ¿Listo? ¿Y qué hace la RD-RP? Convertir si es negativo en positivo y luego de positivo a negativo. Y si es positivo, lo convierte en negativo y de negativo a positivo, lo que les acabo de explicar. Eso es la RD-RP. Porque tiene que tener presente dos cosas. Una cosa es tener mensajero para la traducción y tener proteínas, silencio por favor, y la otra cosa es tener una matriz para producir más genoma, que es el que se va a encapsular en la nueva proteína. ¿Te queda claro? ¿Sí? ¿A todos les queda claro? Por favor, quiero que esto, porque es la base de todo. Dependiente de ARN. ¿Por qué? El genoma es ARN. Si fuera genoma ADN, entonces sí, sería capaz de producir ARN a partir de una molécula de ADN. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? ¿Puedo seguir? Silencio, por favor. En el virus como tal, las estructuras capsidadas, hay proteínas que no estén directamente dentro del genoma, que sean las células las que las produzca y la provincia y la. Así, claro. Hay muchas veces, por ejemplo, les decía, el virus con su genoma es pequeño, por ejemplo, los virus con genoma ARN te codifican por 8, 10, 12 proteínas únicamente. Y los virus con genoma ADN, los más grandes, a excepción de los minivirus que hablábamos ayer, por ejemplo los herpes, te codifican por 80, 100 proteínas más o menos. ¿Ya? Entonces me hacen silencio, por favor. Entonces, las proteínas codificadas por el genoma viral no va a ser suficiente para que todo lo que el virus necesita para replicarse. Se tiene que inducir para que esa célula produzca lo que necesita. Depende de la célula diana. Y por eso y vamos a ver más adelante eso. Dime. Estos dos virus que después de la ARN polaridad positiva no necesitan RNP y RD, porque directamente pueden producir. Lo necesitan en la primera fase. Después ya no. Después tienen. Porque ya pasan después a negativo. Claro. Y es decir, para cuando entra por primera vez, lo necesitan. Porque funciona como mensajero. Como el mensajero se convierte en proteínas. Y entre esas proteínas, entre ellas, va a estar la RD-RP.
¿Listo? Pero el total pues ya está mal. Claro, claro. Bueno, seguimos. Profe, una cosita antes de avanzar, ¿me podría volver a explicar cómo es el mecanismo en los ADN? Claro. De los ADN. Sí, Ya dije, bueno, como es un virus ADN de doble cadena, ¿quién va a replicar ese genoma? El mecanismo de Las enzimas de la célula. ¿Listo? Bueno, entonces les decía que si el virus está fuera de una célula, es una partícula inactiva o inerte metabólicamente, y si está en la célula, entonces puede producir progenie viral. Ahora, estos virus, como ya les mencionaba, van a necesitar de diferentes vías de la célula, como por ejemplo transcripción, síntesis de proteínas, enzimas para el clivaje de poliproteínas, luego vamos a ver qué es una poliproteína, modificación de esporte adicional, es lo mismo que se necesita en una célula. Transporte de proteínas intracelular, activación de vías de señalización, regulación de la muerte celular, como por ejemplo apoptosis, autofagia, necroptosis, etioptosis, neptosis, toda una serie de toxis que hay actualmente. Y entonces, por un lado, puede, por ejemplo, inducir muerte celular, dependiendo del virus, pero por otro lado, puede inhibir la apoptosis, por ejemplo. Es decir, puede inhibir muerte celular. Eso depende. También necesita de ATP y necesita de nucleótidos. Entonces, el virus va a ser dependiente de cada uno de estos mecanismos celulares, y esa dependencia, como ya lo vimos, va a, para la redundancia, depender si es un virus que se replica en el citoplasma o si se replica en el núcleo. ¿Listos? Ahora, a diferencia de la bacteria, en la cual ustedes saben que ellas se dividen continuamente, en un virus no ocurre lo mismo. Entonces vamos a tener una primera fase después de la infección, en la cual no hay detección de ningún tipo de partículas virales, y lo que se conoce como un periodo de eclipse. Y después de un tiempo es que se empieza a producir progenie viral. ¿Por qué? Porque para producir progenie viral, ese genoma tiene que en primera instancia producir las proteínas, y luego tiene que replicarse, y luego ensamblarse, y cuando ya ocurre todo eso, es que se produce progenie viral desde una célula infectada. Ahora, eso que les acabo de mencionar, básicamente se divide en lo siguiente. En primera instancia, va a haber aquí lo que se conoce como absorción o penetración. Supongamos que hay 1000 virus que entran en la célula, por decir cualquier cosa. Pero luego, un tiempo después, esa cantidad de virus disminuye drásticamente. Y el que ya les mencioné corresponde al periodo de eclipse, en la cual no hay detección de progenie viral. Luego, viene aquí lo que se llama como la maduración, y lo que corresponde a la absorción, penetración, periodo de eclipse y maduración es lo que se conoce como un periodo de latencia. ¿Listo? Entonces, en la curva de crecimiento de un virus vamos a tener un periodo de latencia. ¿Qué es el periodo de latencia? En el cual en general no hay detección de partículas virales. Y ese periodo de latencia va a estar implicado básicamente por 3 eventos del ciclo de replicación, que es absorción, penetración, periodo de eclipse y maduración. Luego, después de esto, vamos a tener ya lo que es la liberación de las partículas virales, todo esto en el contexto de un virus lítico, o sea, un virus de esto. Muy bien. Y entonces, ese periodo de eclipse puede ser más o menos de 5 horas, y el periodo de latencia más o menos unas 10 horas. ¿Qué significa esto? Que un ciclo de replicación del virus puede ser más o menos entre 18 y 24 horas. ¿Listo? Ahora, si esto lo llevamos a otro nivel, esa fase de replicación o ciclo de replicación se divide en 3 etapas. La etapa inicial, como ya mencionamos, que sería reconocimiento, adherencia, penetración y pérdida de la envoltura. Vamos a ver más adelante cada uno de estos eventos. Esa es la etapa inicial. Luego tenemos, por decir algo, la etapa molecular, donde va a haber síntesis de mensajero.
producción de proteínas y replicación del genoma viral. Y finalmente, la etapa final, o 3, que sería el ensamblaje y la liberación de virus. Y como ya dije entonces, todo esto va a conllevar a la producción de proteínas estructurales, no estructurales, y ya sabemos cuál es la función de cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con la replicación de virus ADN. En cuanto a los virus ADN, debemos decir que son de los virus de un tamaño y complejidad del genoma que va más o menos de 1.7 a 200 kilobases. Puede producir más o menos 200 proteínas, pero por ejemplo los herpes pueden producir un poco más. Todos los virus con genoma ADN se replican en el núcleo, excepto los poxvirus. Los poxvirus son los virus ADN muy grandes. Ellos simplemente entran a la célula, se quedan en el citoplasma, el genoma codifica casi por todo lo que necesita para su replicación y forma unas vesículas en el citoplasma, y en esas vesículas él lleva los componentes celulares que él necesita para completar su replicación, y por eso los poxvirus no necesitan ir al núcleo. Recluta la maquinaria celular a promotores virales, tal como les mencionaba, un promotor de la célula, que sería en este caso aquí. Sobre ese promotor viral se reclutan todos los componentes de la transcripción. Entonces, entre ellos la polimerasa 2, la R polimerasa 2. Se replica usando ADN polimerasa dependiente de ADN, y por ende, como uno utiliza una polimerasa dependiente de ADN celular, la tasa de variabilidad es muy baja. ¿Listos? Ahora, ¿qué pasa con los virus genoma ARN? Son mucho más pequeños, pueden codificar más o menos entre 8, 10, 12 proteínas, pero todo lo que necesitan. Se replican en el citoplasma, excepto todos los virus con genoma ARN se replican en el citoplasma, excepto virus influenza y virus de la hepatitis D. ¿Por qué el virus de la hepatitis D no se replica en el citoplasma si es un genoma ARN? ¿Por qué? No, ahí lo veremos luego, pero simplemente porque estos virus de la hepatitis D o delta, para poder replicarse, para poder producir proteína viral, necesita que la célula infectada ya esté infectada por el virus de la hepatitis B. Si esa célula no está infectada por el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis D no se va a replicar. ¿Y por qué el virus influenza tiene que ir al núcleo? Porque la RDRP no tiene la capacidad de producir uno de los componentes fundamentales para la traducción, y que entonces esa RDRP no tiene la capacidad de formar el capuchón en el mensajero. Entonces, como no tiene la capacidad de formar el capuchón, ellos van al núcleo donde sí hay capuchón, y ella, entre comillas, roba el capuchón de un mensajero celular y se lo coloca al mensajero del genoma viral. ¿Listos? Y mayor variabilidad genética, por un lado por mutaciones, o porque la RDRP no tiene la capacidad de corregir errores. Bueno, pregunta hasta allí. ¿No? Bueno, seguimos. Vamos a mirar el primer evento. Esa adhesión a la célula, ¿de qué depende? De ligandos que son o que están presentes en el virus y de los receptores que están presentes en la célula. Esa interacción ligando-receptor es dependiente de la concentración de sal, es dependiente de pH, también dependiente de temperatura y energía, y puede ocurrir a 0 grados o a 37 grados. Ahora, hace un momento alguien me mencionaba del estado, de que por eso decimos que una célula es blanco o no. ¿Se acuerda? Alguien me dijo por aquí.
no recuerdo quién fue, pero me dijo que cuando hablamos de virus, decimos que una célula es blanco o no de un virus determinado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué una célula sí puede ser blanco de un virus y otras células no son blanco de un virus? Pero pues a mí se me ocurre que no puede ser una expresión de ligandos especiales que pueden interactuar con ese virus y eso a veces susceptibles a ciertas infecciones. Me introdujo una palabra muy interesante, la palabra susceptibilidad. Entonces, vamos a ver el contexto. ¿Qué determina la susceptibilidad de una célula? Es decir, si una célula es susceptible, ¿significa que te va a producir progenie viral? Entonces, ¿qué significa susceptibilidad? Eso es verdad, pero también va a depender del estado del ciclo celular en el que se encuentre, por ejemplo. La regulación de la expresión genómica va a ser diferente, completamente de acuerdo. Eso es verdad, sí, pero entonces, ¿qué determina la susceptibilidad de una célula? Que permita entrar el virus, pero no necesariamente. ¿Y qué es lo que permite la entrada de virus? La interacción de ganglios, sobre todo. Exactamente, entonces, la susceptibilidad de una célula va a estar determinada por la presencia o ausencia de un receptor. Pero el hecho de que sea una célula susceptible no significa que va a permitir la producción de progenie viral, porque eso va a depender del estado en que se encuentre la célula, ¿sí o no? Ahora, y entonces decimos que esa adherencia del virus a la célula determina susceptibilidad más no permisibilidad. Entonces, ¿qué significa es permisibilidad? ¿Qué se refiere si una célula es permisiva o no? La capacidad, pues, o el estado de la capacidad que el virus genera la progenie. ¿Y qué significa en otras palabras? Que la célula esté en el estado en la que expresa todas las proteínas o todos los factores que el virus necesita para su replicación. Entonces, la presencia, o si una célula es susceptible y permisiva, entonces esa célula es blanco de la infección por un virus determinado. ¿Listos? Por eso es que tenemos células que tienen afinidad, por eso es que tenemos virus que tienen afinidad, por ejemplo, por células del sistema inmune, de las presentadoras de antígenos, o por el sistema nervioso, por las células de la epidermis, porque va a estar determinado por la susceptibilidad y la permisibilidad. Una pregunta. Entonces, cuando la célula no es permisible, ahí se habla de reservorio del virus. No necesariamente. Si el virus entra a la célula, pero no puede y es no permisiva, puede haber una infección abortiva. ¿Ya? No pasa nada. ¿Por qué? Para que se convierta en el reservorio, de alguna manera, el virus, la célula tiene que tener la capacidad de poder guardar una buena cantidad de virus. Dime. Pero digamos que el virus entró y vio que la célula se permisiva, pues con el virus tiene mecanismos para la virus, que no se No. Recuerden que el virus entra en una célula, o se replica, o su genoma luego en función del tiempo es degradado y hasta ahí llega todo. Dime. A ver, no te entiendo muy bien la pregunta, pero voy a tratar de dar una respuesta. Déjame que si una célula se infectó, o bien que esa célula es blanca,
o no te produce nada. Por lo tanto, si es blanco, te va a producir progenie viral y esa progenie viral te va a infectar otras células. En el caso contrario, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, pero con lo que me dice el compañero, hay una cosa que debe tener presente. Asumamos lo siguiente, por favor, haz el silencio. Asumamos que se infectó una célula. A veces no tiene tiempo. Deberíamos estar terminando ya esta clase. Asumamos que una célula se infectó con 10 virus, por decir cualquier cosa. Y luego esa célula produjo 10 millones de virus. ¿Listos? Esos 10 millones de virus serán todos esos 10 millones de infecciosos. ¿Qué dicen? No. De 10 virus, luego de un ciclo celular o 2 ciclos celulares, tenemos 10 millones. Esos 10 millones todos serán infecciosos. No. Va a ser en gran medida si es un virus ARN o un virus ADN, ¿de acuerdo? Pero en términos generales, más o menos el 90 o 95% de esa progenie, de esa nueva progenie, es no infecciosa. ¿Ya? Pues imagínense, si tuviéramos luego 10 millones de células de virus infecciosos, posiblemente ocasionaría, pues sería una infección muy agresiva y ocasionaría casi todo una muerte de los hospederos sin problema. Entonces, más o menos el 5 o 10% de la nueva progenie viral es infecciosa. ¿Y todo ello por qué? Por un lado, porque puede haber mutaciones. Segundo, porque puede ser liberado como partículas virales no maduras y por lo tanto no infecciosas. Y todo eso va a jugar un papel muy importante. Bueno, voy a hablar un poquito más porque en verdad tenía que haber acabado siempre ya en este momento. Entonces, los receptores son aquellos que están en la membrana de la célula. Voy a ir un poquito más rápido, pero si tienen alguna duda, bueno, ir un poco más rápido, por favor, levanten la mano y volvemos a decir lo que dice. ¿Listos? Entonces, en el virus, las glicoproteínas que están incrustadas en la envoltura van a ser los ligandos. Y en el caso de los virus desnudos, esas proteínas de la cápside son los que van a permitir la interacción con el receptor. Pero aquí voy a entrar muy rápidamente esto porque lo vamos a ver en uno de los talleres. Ahora, les acabo de mencionar que normalmente para que haya adherencia, penetración, se necesita del ligando y de receptores, ¿sí o no? Pero se ha descrito un mecanismo diferente y que ocurre mucho, sobre todo y más mejor descrito en dengue, que es lo que se conoce como la inmunopotenciación dependiente de anticuerpos o ADE. Inmunopotenciación mediada por anticuerpos. Como les dije, lo vamos a ver luego. Pero rápidamente, ¿en qué consiste? En el caso de los virus dengue, existen 4 serotipos, que en otras palabras significa que cada uno de nosotros podemos estar enfermos con dengue 4 veces. Si en la primera infección somos infectados con el serotipo 1, nuestro organismo va a producir anticuerpos para el serotipo 1. Pero esos anticuerpos que se produjeron contra el serotipo 1 no van a tener la capacidad de neutralizar los otros 3 tipos de dengue. No lo neutralizan, solamente neutralizan el 1. Entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos si soy infectado con el dengue serotipo 2? Resulta que esos anticuerpos dirigidos contra el serotipo 1 van a formar complejos anticuerpo, virus, serotipo 2, y esos complejos virus, serotipo 2 y anticuerpos van a entrar en las células por otro tipo de receptores diferentes a los clásicos por el cual entró el 1. ¿Y cuáles son esos receptores? Los receptores tipo FC, que se expresan básicamente en monocitos y macrófagos. Entonces, el virus va a tener 2 vías de entrada. Uno, los receptores clásicos, y otra, receptores que van a reconocer componentes de los anticuerpos y de esa manera entra por una vía alterna. Consecuencia de esto, que va a haber una mayor carga viral. Y al haber una mayor carga viral, consecuencia de ello,
es que cuando una persona es infectada por segunda vez por un serotipo diferente de dengue, esa enfermedad puede ser mucho más grave que una primo infección. ¿Por qué? Porque va a haber más entradas y por ende mayor producción de progenie viral. ¿Estamos? Bueno, pero como les dije, eso se verá luego también. Ahora, penetración. Básicamente, existen 5 mecanismos de que un virus entre en una célula. 2 son exclusivos de los virus envueltos. 2 exclusivos de virus desnudos, 1 exclusivo de virus envueltos y el otro compartido por los 2. ¿Qué significa? En el caso de los virus envueltos, desnudos, pueden entrar toda la partícula viral total una vez interactúa con los receptores o interactúa con los receptores y el genoma es depositado directamente en el citoplasma. Y en el caso de los virus envueltos, el que es exclusivo de ellos es la fusión de membranas. O sea, hay una fusión entre la envoltura del virus y la membrana de la célula. Y el que es compartido es la endocitosis. Esa endocitosis, entonces, por endocitosis pueden entrar tanto virus desnudos como virus envueltos. ¿Estamos? Bueno, es lo mismo, o sea que vamos a pasar de estas diapositivas. Ahora, ya hubo adherencia, ya hubo penetración. ¿Cuál es la siguiente etapa? Lo que se conoce como la descapsidación. ¿Y qué es la descapsidación? Es que el genoma que estaba en la cápside, por eventos, por ejemplo, de cambio de pH, por eventos de proteasas, esa cápside va a ser semidegradada y el genoma va a quedar expuesto para los siguientes eventos. ¿Listo? Entonces, después de la adherencia, penetración, descapsidación. Esa descapsidación, como ya les mencioné, puede ocurrir a nivel de la membrana de la célula, a nivel de los endosomas o a nivel del complejo del poro nuclear. El complejo del poro nuclear es un huequito, digámoslo así, que se presenta o está presente en la membrana del núcleo. Ahora, en el caso de los virus con genoma ADN, ¿dónde ocurre esa descapsidación? La descapsidación puede ocurrir, el virus entra desde el citoplasma al núcleo y justo en una estructura que es como una cesta de básquet, justo ahí se lleva a cabo la descapsidación. Eso en el caso de la hepatitis B. En el caso de los herpes, lo contrario, apenas entra al complejo del polo nuclear, ocurre la descapsidación y es el genoma el que atraviesa el complejo del polo nuclear y llega al núcleo. En el caso de virus que infectan insectos, la descapsidación ocurre en el núcleo. Y en el caso de adenovirus, la descapsidación ocurre al interior del complejo del polo nuclear. No necesitamos que entrar mucho en detalle con esto, es simplemente para que lo tengan como información, pero pues tampoco yo les voy a exigir que sepan todo esto, pero simplemente que tengan una idea. ¿Listos? Bueno, ya tenemos el genoma, ya hubo descapsidación. Siguientes eventos: transcripción, traducción, replicación. Ahora, ojo con esto. Nuestros mensajeros, ¿qué deben contener? Me lo dijeron ayer. ¿Qué deben contener para que sean reconocidos por los ribosomas? Receptor. Poliadenilación, el splicing y... No, esa es la maduración. Pero después de la maduración, ¿qué debe contener el mensajero celular para que sea reconocido por los ribosomas? Receptores. La poliadenilación es para dar estabilidad, pero sobre la polia no se posicionan los ribosomas. Solamente los ribosomas, en el caso de los mensajeros,
se posiciona en el cap o en el capuchón. ¿Listos? Eso en el caso de los mensajeros. En el caso de los mensajeros virales, tienen un cap o capuchón, y todas esas modificaciones están en el extremo 5'. Tienen un cap, tienen lo que se conoce como ides o sitios de entrada a los ribosomas, y tienen una proteína genómica o proteína viral ligada al genoma o BPG. Esas son las 3 modificaciones que se deben estar en el genoma viral para que sea reconocido por los ribosomas. La poli A no es reconocida por los ribosomas, sino que simplemente le va a permitir, por ejemplo, la circularización para que el genoma sea traducido. ¿Estamos? Entonces, la diferencia de los mensajeros celulares que solo tienen CAP, los de los virus pueden tener CAP, IDES y BPG. Ahora, voy a hablar rápido. Esto ya lo mencioné. Tenemos un virus con genoma de polaridad positiva, se produce una poliproteína. Simplemente aquí les quiero mencionar esto. Nuestros mensajeros, ¿por cuántas proteínas codifican o producen? Nuestros mensajeros, normalmente por una, ¿sí o no? Y entonces los mensajeros nuestros se conocen como monocistrónicos. En el caso de un virus ARN de polaridad positiva de cadena sencilla, ellos deben producir una poliproteína. Entonces, por eso se conoce como mensajeros policistrónicos. Y luego esa poliproteína, que es la que es clivada o cortada en todas las proteínas estructurales y no estructurales. O sea, en otras palabras, los virus con genoma ARN polaridad positiva en un solo evento producen proteínas estructurales y no estructurales. Y luego lo que ya les dije, una de esas proteínas es la RD-RP y va a ser lo que ya hablamos. ¿Es claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Duda? ¿No está claro? Ok. Pero simplemente no vamos a entrar en detalle. Hay algunos virus con genoma ARN que se salen un poquito de lo que acabé de mencionar. Y son virus que producen un RNA mensajero subgenómico. No vamos a entrar en mucho detalle, simplemente para que tengan una ligera información que es un RNA subgenómico. Tenemos este genoma, ¿sí? De este tamaño. Entonces, si empieza la transcripción con la replicación aquí hasta acá, tenemos esto. Pero hay virus que tienen en este pedacito una región promotora, en este pedacito, y desde aquí nos produce RNA mensajeros subgenómicos, o sea, que tienen un promotor en la parte interna del genoma. Pero tampoco lo voy a entrar en detalle con esto, porque no es tan importante para ustedes. Entonces, hay virus, por ejemplo, que son genomas de polaridad positiva de cadena sencilla, que se sintetizan, se producen las proteínas en 2 eventos. Uno para producir las proteínas reguladoras o no estructurales, y en ella va a estar la RD-RP, y luego otro ciclo de traducción para producir las proteínas que no se produjeron aquí y que van a ser las proteínas estructurales, pero no vamos a entrar más en detalle por eso. Luego tenemos los virus con genoma RNA de polaridad negativa. ¿Qué tienen que tener estos virus? RD-RP. Y eso es fundamental, deben llevar la RD-RP. Y vamos a tener virus con genoma negativo no segmentado, segmentados y más o menos una mezcla de los dos, pero tampoco es tan indispensable en el caso de los virus. Esos virus con genoma RNA de polaridad negativa, ya dijimos que es lo primero que ocurre. ¿Qué hace la RD-RP? Los pasa positivos, ¿sí o no? Y cuando los pasa positivos, esta RD va a ser como si fuera un mensajero, y luego es lo mismo que ya les mencioné. ¿Tienen dudas sobre eso? Como les digo, por eso yo dediqué mucho tiempo en la primera parte para que luego cuando estemos en esto me entendieran. Pero en la replicación, ¿qué debe pasar con este negativo? Tiene que pasar a ser lo que debemos decir a positivo,
y desde este positivo convertimos el negativo, que es el que se va a ensamblar en la proteína viral o va a servir luego como molde para producir más mensajeros. ARN de doble cadena. Uno podría pensar, como es ARN de doble cadena, ¿qué significa? Que uno va a ser positivo y el otro negativo, ¿sí o no? Y uno podría imaginar que el positivo va a funcionar como mensajero y el negativo se va a utilizar para la replicación, pero no funciona así. El positivo es utilizado para producir negativo y desde el negativo se producen positivos que van a ser los mensajeros. ¿No? No se sabe. Tenemos virus RNA de doble cadena, uno es positivo y el otro negativo. En lugar de hacer la vía fácil, no la hace, sino que él utiliza el negativo para producir positivos que son los que funcionan como mensajeros. Y los negativos no se sabe qué pasa con el negativo, no se conoce. ¿Ya? Pero luego lo veremos en el taller, pero simplemente eso. Bueno, retrovirus. Ya les mencioné que en el caso de los retrovirus tienen dos moléculas de ARN. Tienen dos moléculas, pero no significa que sean ARN de doble cadena, sino que son dos moléculas iguales, idénticas, pero están separadas. ¿Listo? Y entonces, para la replicación de estos virus, ¿qué tiene que llevar el virus para que se pueda replicarse? La RT y ¿qué más? La RT, que en este caso, la RT, ¿quién me la define? Dijimos que la polimerasa de los virus ARN es una RNA polimerasa dependiente de ARN, ¿sí o no? ¿Quién me define la RT en este caso? ¿Cómo sería? Una RNA polimerasa dependiente de, una ADN polimerasa dependiente de ARN. Es decir, forma ADN a partir del ARN. Entonces necesita la RT y necesita la integrasa. Eso necesitan los retrovirus. ¿Listos? Y son los únicos virus con genoma ARN que pasan por una fase de ADN. Y ya saben por qué tienen que pasar por la fase de ADN, ¿no? ¿Por qué? Para integrarse en cromosomas. Pues no vamos a ver esto porque ya les mencioné. Si es un virus con genoma ADN, es lo mismo que ocurre con nuestros genomas. Si es un genoma ADN de cadena sencilla, de primera instancia, convertido en ADN de doble cadena, y luego lo mismo. La RT es para la replicación y la RNA es para la... A ver, dime, tranquilo. Vamos acá, regresemos un poquito. Aquí. Ajá, ahí sí bien. La RT. Ahorita dijimos que la RNA se pone negativa, la integración. Ajá. Entonces, la RP tiene dos funciones. Uno, convertir el negativo en positivo y luego el positivo en negativo. Esa es la la RD-RP. La RT o retrotranscriptasa, simplemente convertir el genoma que es ARN en ADN, porque ese genoma viral que era ARN tiene que ser insertado en el cromosoma de la célula. Es una RNA polimerasa no, porque depende de ARN, que está como genoma ARN, entonces es una DNA polimerasa dependiente de ARN. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, silencio por favor, yo sé que estamos cansados, pero voy a tratar de, como les dije,
me retrasé mucho. Pero bueno, aquí ya listo. Esto también. Y luego, una vez se tiene proteínas y se tiene el genoma, que ocurre el ensamblaje. Y o contrario a la descapsilación, la encapsilación. ¿Y qué es la encapsilación? Básicamente, la proteína de cápside reconoce genomas virales que tienen cierto tipo de estructuras. Hay una interacción específica proteína-ARN o ADN y lo que encapsila. Luego de eso, hay un proceso de maduración del virus, lo que yo les mencionaba. Cuando tenemos una progenie viral, vamos a tener virus maduros, que son los infecciosos, un mosaico, que una parte puede ser madura, otra parte no, o completamente inmaduro. Entonces, de estos, los únicos que van a ser infecciosos son los virus maduros. Luego de eso, en el caso de los virus envueltos, algunas de las proteínas se localizan a nivel de la membrana celular y van a salir por gemación. Ese proceso de gemación, ojo, lo de la gemación, el virus puede, ¿qué significa esto? Que el virus puede tener la envoltura de los virus envueltos, la envoltura puede ser de origen de la membrana celular, origen de la membrana del retículo endoplasmático o origen de la membrana del núcleo. O sea, la envoltura puede tener 3 orígenes y depende donde el virus se ensamble y desde donde el virus sea liberado. Luego el virus sale ya sea por lisis, exocitosis o gemación. ¿Cuáles virus saldrían por exocitosis? Si son virus envueltos. Por ejemplo, los que son liberados y la envoltura es desde el núcleo o desde el retículo. Ellos pueden salir por exocitosis. Pero los que salen por gemación son básicamente los que adquieren la membrana o la envoltura desde la membrana celular. Bueno, ojo, todos los virus maduran al interior de la célula, excepto los retrovirus. Los retrovirus salen de la célula infectada con una partícula viral inmadura y solamente cuando ya están fuera de la célula es que la proteasa viral se activa, cliva las poliproteínas y tenemos finalmente una partícula viral madura. Entonces los retrovirus, entre ellos el VIH, la maduración de la partícula viral ocurre a nivel extracelular. ¿Listo? Entonces, el virus en los retrovirus, como el VIH, se ensambla. ¿Listo? O sea, se replica el genoma, se produjeron las proteínas, se ensambla. ¿Listo? Una vez el virus se ensambla, él adquiere la envoltura desde la membrana celular y él sale por gemación, pero sale con una partícula viral inmadura. ¿Listo? Ahora, cuando está fuera de la célula, como él tiene una poliproteína que no fue clivada, entre ellas está la proteasa. Cuando salió de la célula, no se sabe por qué o cómo, la proteasa viral se activa, se encarga de cortar cada una de las poliproteínas que estaban constituyendo esta partícula viral y pasa a ser una partícula viral madura. O sea que el corte ocurre cuando ya está fuera de la célula. ¿Listos? Bueno, yo creo que con eso terminamos. Bueno, entonces el resumen, el ciclo de la replicación como tal es simplemente convertir o producir más genoma viral. Eso es replicación. Pero un ciclo de replicación viral constituye o comprende diferentes fases como la adhesión, la entrada o penetración, descapsilación, síntesis de proteínas, replicación del genoma, ensamblaje, maduración y salida. Son los diferentes pasos que deben ocurrir para que un virus produzca proteína viral desde la entrada hasta que se libera la nueva proteína. Bueno, con eso